Bienvenidos, gracias a todos por haberse unido a este webinar. Mi nombre es Jaime Franco y soy el director de la práctica de SAP en BD Consultores. Es un placer tener la oportunidad de compartir con ustedes la evolución en el alcance de los ERPs en la era de las tecnologías inteligentes es el tema que vamos a tratar. Aunque el enfoque es para la industria financiera, considero que en términos generales el conocimiento aplicaría para cualquier giro de negocio. Y otra vez, muchas gracias por acompañarnos. No vamos a revisar en detalle las funcionalidades de un ERP, pero sí conversaremos de los puntos críticos que necesita el ERP para estar al día con la era tecnológica actual, digamos. Por esa razón y por el tiempo requerido para explorar todo este gran tema, solo vamos a tratar los dos puntos que ven en los slides, que básicamente se refieren a la empresa inteligente en banca y a la visión, alcances o características generales que debe tener un ERP o el ERP que andamos buscando. Para iniciar, voy a compartirles un poco las credenciales de la compañía para poder explicar la fuente de nuestras recomendaciones y que ustedes puedan forjar por su propio cuenta un criterio considerando toda esta información de los ERPs. Bueno, BD Consultores es una compañía con alcance regional en Centroamérica y el Caribe que forma parte de BD Holding Group, que es un holding o un grupo corporativo establecido en Panamá con capital costarricense. Entonces, así las cosas, BD Consultores ya tiene más de 20 años realizando implementaciones de las soluciones de clase mundial, de las líderes según el nicho tecnológico, valga la pena mencionar, porque realizamos implementaciones de SAP, pero en el nicho de ERP y core bancario, y solo dentro de la industria financiera. Realizamos implementaciones de informática, esa en cualquier industria, en lo que tiene que ver con ingeniería, gobierno y gestión de datos. Implementamos PEL en cualquier industria también, en lo que tiene que ver con necesidades omnicanal. Y finalmente Microsoft en todo lo que tiene que ver con Azure y los servicios relacionados con alojamiento en la nube. Entonces, antes de iniciar hablar del tema específico de ERP, nosotros, y antes de nosotros tomar esta aproximación de negocio con informática, SAP, SAS, Microsoft, PEL y Latinia, nosotros implementábamos Oracle durante muchos años y por esa razón, a pesar de que ya no realizamos implementaciones en esta tecnología, conservamos y tenemos la experiencia. Y tras 3 años consecutivos de ser reconocidos por SAP como expertos en banca desde el 2019, al igual que reconocimientos que hemos recibido en todas estas soluciones de clase mundial, lo que pretendemos con este webinar es contarle un poco de las características más relevantes que nosotros creemos que debe tener un ERP en esta era de herramientas inteligentes, empezando todo el proceso con la selección de ese ERP. Entonces ese proceso de selección en muchos escenarios empieza por cuadrantes o todos estos análisis que están disponibles en el mercado. Y definitivamente si eso es un buen punto de inicio. Siempre que se entienda el cómo utilizar estas herramientas de los cuadrantes. Si usted enfoca la búsqueda de un ERP en un cuadrante que maneja ERPs tradicionales, pero le interesan tecnologías disruptivas como inteligencia artificial para las compras o para la administración de gastos, entonces el resultado que obtendrá no será el que anda buscando por haber seleccionado ese cuadrante. Tampoco deberíamos perder de vista que estos cuadrantes se enfocan en ventas, así que un ERP de calidad vendido muchas veces podría estar equiparándose o inclusive por debajo con otro que se ha vendido en menos ocasiones, pero por su cercanía en el monto de ventas podría tener una posición diferente. Es así que estos cuadrantes hay que investigar muy bien cuál es el alcance que tienen y las sugerencias en términos generales para los procesos de compra es que estos cuadrantes sirvan para filtrar soluciones que no cumplen con estándares mundiales, pero motivando la participación de todos aquellos lo que aparezcan en cualquier otro cuadrante relacionado, formal o reconocido, con el rubro que andamos comprando. Es por eso que los implementadores de trayectoria, en este caso
pues nuestra compañía se reconoce como una compañía implementadora con trayectoria. Nosotros, en vez de consultores, también realizamos una selección de las soluciones con las que trabajamos, dado que nuestros clientes buscan tranquilidad en la continuidad operativa y nosotros, por otro lado, buscamos ofrecer funcionalidades completas con simplicidad técnica que permita operar fácilmente y en ese proceso también nosotros realizamos una selección. En esa selección, nosotros seleccionamos a SAP para hacer, para hacer digamos, la casa fabricante con la que trabajamos en las implementaciones de ERP y Core Bancario. No significa que no trabajamos con las soluciones de SaaS y de Infa en los nichos a los que aplican, pero en temas de ERP y Core Bancario, SAP fue la que seleccionamos y como resultado tenemos una base instalada con clientes referenciables al 100%, con un nivel de satisfacción bastante alto y que de alguna manera, pues si tienen curiosidad, les invito a explorarlos en nuestro website en internet para que puedan, pues de primera mano, poder percibir este nivel de satisfacción. Nuestra selección fue el resultado de usar nuestra experiencia y el sentido común. No era lo mismo implementar una solución ERP que proviene de un fabricante experto en base de datos o experto en sistemas operativos que implementar una solución SAP que desde su diseño fue concebida como ERP, con verticales en todos los giros de negocio, orientada a procesos y que proviene de un fabricante de ERPs o que fabricaba sistemas de gestión. Consideramos muchas circunstancias para hacer la selección. Que todos los ERP que estaban disponibles para ser absorbidos por estos fabricantes de base de datos y sistemas operativos estaban con problemas de issues operativos por debajo de SAP. El reto de exploración de estas soluciones, por lo tanto, implicaba de alguna manera el compartir con los implementadores y con el mercado en general el tema de los riesgos por intangibles y los egresos ocultos que habían que asumirse en estas implementaciones. Y es por eso que definitivamente escogimos App y por eso también como resultado del esfuerzo conjunto, hoy en día BD es la primera y única en Latinoamérica en implementación en banca para SAP. Entonces, como resultado de esa relación virtuosa, pues hoy en día tenemos más de 30 implementaciones en ERP, que son los que nos permiten hoy hablar con propiedad de este tema del ERP. Y bueno, también tenemos 10 implementaciones que incluyen el core bancario, dos de las cuales adicionalmente están en proceso hoy en día, implementados en los últimos 5 años. Entonces, de alguna manera también son implementaciones relativamente rápidas. Es por eso bueno, de esta relación virtuosa, nosotros sentimos de que efectivamente el ERP de SAP va a permitirle no solo estar al día con las tecnologías emergentes, sino además eh, cubrir con las necesidades que vengan en el futuro referente a lo que se llama hoy en día la empresa inteligente. Entonces, ¿qué es esa empresa inteligente? De alguna manera, la empresa inteligente, al igual que todo en la tecnología, es una consecuencia de este ciclo tecnológico donde la tecnología cambia los hábitos en la sociedad, en las operaciones, generando nuevas necesidades, lo que provoca que la tecnología tenga que evolucionar para satisfacer esas nuevas necesidades y otra vez la tecnología vuelve a cambiar hábitos. Entonces ese ciclo no termina. Y en definitiva, pues es el análisis lógico o la respuesta a eso a la pregunta que muchos se hacen de cómo resolver los problemas. Hoy en día los problemas no se pueden resolver con las herramientas de antes. Y es por eso que es tan importante el tener de alguna manera el enfoque en cuáles son las etapas o las eras tecnológicas en las que estamos viviendo a lo largo de los años. Muchas de las compañías tienen el reto de lograr su transformación digital bajo la presión del cambio de los hábitos del mercado, sobre todo ahora en este tema como resultado del COVID en el 2020. Pero su rezago será mayor
o menor en la proporción a dónde apuntan el destino, ¿sí? Porque la transformación los puede llevar a la era de las empresas inteligentes o los podría llevar a una era anterior. No es fácil mantener el ritmo, pero de todas estas eras tecnológicas, pero es nuestra responsabilidad seleccionar un ERP que continúe evolucionando y nos permita decidir de qué tamaño dar el salto o si podemos o no llegar a la era tecnológica actual, evitando reimplementaciones y la necesidad de complejas migraciones cuando la implementación que realizamos termina siendo llena de un montón de aparatos y de artilugios y herramientas atiborradas con capas de aplicaciones eh, para mantener al día una solución que probablemente eh, en el fondo no esté actualizada. Hoy en día todos estamos persiguiendo las eras de la transformación digital y es algo, pues de alguna manera curioso, porque la era como tal finalizó en el 2010. Era una era de ubicuidad móvil, donde todos queríamos utilizar los dispositivos móviles, además de las computadoras, para poder acceder a nuestras aplicaciones, que todo fuera en la nube, que hubiera integración con redes sociales y que se hiciera todo este gobierno de datos y manejo de grandes volúmenes de datos para poder traer nuevas perspectivas de negocio y nuevos escenarios predictivos o poder detectar problemas que antes estaban ocultos y que de alguna manera la minería, el análisis de datos y la inteligencia de datos con Big Data nos permitía solucionar. Qué interesante que la era en que estamos actualmente es la era de tecnologías inteligentes. Sin embargo, no es la era en la que están apuntando la mayoría de las compañías. La era de la tecnología inteligente surgió con todo esto de las interfaces que extraen la información de sentimientos o la información de la experiencia del usuario interactuando con nuestras plataformas. Es esta tecnología que aprende a partir de semillas de aprendizaje o máquinas de aprendizaje, van aprendiendo solo cómo resolver problemas que tiene que ver con las cosas integradas a Internet, no sé, una refri haciendo compras o una máquina de producción determinando indicadores o una gestión de inversiones bajando sus propios indicadores y buscando rendimientos, pegados con inteligencia artificial y utilizando tecnología de cadena de bloques para el encriptamiento de datos. Entonces, y lo interesante es que además es una tecnología que probablemente estemos en los últimos años de su postrimería, porque ya vienen las nuevas que tienen que ver con inteligencia artificial y el humanismo de la inteligencia artificial. Entonces, qué interesante que de alguna manera eh, el a dónde apuntemos como salto tecnológico tenga que ver mucho con el conocimiento de esta era tecnológica en la que estamos, que además es una era que está en funcionamiento en muchas localidades o muchas ubicaciones a nivel mundial, aunque probablemente en Latinoamérica no sea digamos, no sea la punta de lanza o la vanguardia, pero sin embargo es parte de ese proceso de transformación donde se busca la simplicidad del funcionamiento, donde se debe asegurar que cumplimos con la realidad de la nueva normalidad, pero sin aumentar la complejidad tecnológica, porque otra manera de resolver muchos de estos saltos tecnológicos es dejar una plataforma obsoleta o una plataforma que ya cumplió su misión y sumarle capas y capas de aplicaciones encima para embellecer su funcionamiento o para resolver problemas de la brecha tecnológica que está sufriendo. Eso es una aproximación muy costosa porque eventualmente en la simplicidad que tenga la tecnología va a permitirnos absorber la siguiente y va a llegar un momento de que no se van a poder sumar más capas para poder resolver estos problemas. La selección de las aplicaciones
Así cambió. Entonces, esa selección de aplicaciones donde antes nos llamaba la atención lo atractivo de la apariencia, sin importar qué complejidad tecnológica tenía esta herramienta en la trastienda, pues ahora le va a causar grandes pérdidas de inversión ante la aparición de las nuevas tecnologías y que estas grandes complejidades tecnológicas no se puedan adaptar. No es posible, por ejemplo, que entre módulos de un mismo ERP sea necesario utilizar intermediarios para gobernar los datos del ERP como MDMs o gestiones de datos. Es una señal de que el ERP está escondiendo debilidades y que de alguna manera va a aumentar su complejidad tecnológica innecesariamente. Otro ejemplo para detectar estos ERPs que requieren de alguna manera de vigilancia, porque presentan debilidades importantes, es cuando dentro del ERP se requieren ejecuciones de programas en Bash o en lotes para generar cosas que son inherentes de un ERP, como la generación de asientos contables, la generación de costeos de proyectos, la generación de activos fijos. O sea, ese tipo de transacciones son por las que no compra el ERP. Y entonces, si además requiere de asistencia o de programas de ejecución en lote para poderse procesar, este es otro ERP que puede estar sufriendo de capas y capas de tecnología para encubrir debilidades. Su transformación debe implicar entonces, ¿qué cosa? Una simplificación. Una simplificación que asegure la utilización de las tecnologías existentes en el mercado en la era tecnológica actual y no la adaptación de esas viejas herramientas cubiertas por un bonito look and feel o por una bonita pantalla. Y entonces, ¿cuáles son esas 5 realidades a las que se enfrentan las, los ERPs o las soluciones hoy en día? Y en general las compañías, más que todo, es cómo hacen las compañías para vivir estas realidades apoyadas en estas soluciones de negocio. Bueno, primero, las 5 realidades que las compañías tienen que vivir ahora es que tienen que mantenerse innovando ante los competidores. Entonces, cualquier plataforma tecnológica que obstaculice esa innovación se va a convertir en un problema medular eventualmente. Gestionar la incertidumbre, ahora se requiere tomar decisiones diferentes, decisiones con cierta inmediatez, con cierta inmediatez, a la luz de los cambios que están surgiendo las economías. Y entonces la información estratégica pasa a ser necesaria de manera instantánea. Y por otro lado, no podemos perder de vista que esa toma de decisiones siempre va a estar bajo la presión de los costos operativos. Entonces, las presiones para de alguna manera resolver el tema de la administración de costos, pensando en temas en la industria financiera que tiene que ver con cambiar tasas de interés o reducir los ingresos bancarios por la no cobranza de ciertas cosas, es un impacto evidente en el tema de costos. Y si no está en la entidad financiera, pues el tema que tiene que ver con el ahorro por el gasto de todo lo que tiene que ver con la planilla y la operación, pues sigue siendo un reto dentro de la realidad que es parte de lo que las compañías deben resolver con su ERP. Por otro lado está el tema de los cambios en las necesidades de los clientes que quieren transar en línea con esos servicios digitales. Entonces ya no se puede esperar a que un área contable haga un cierre para poder ver el saldo y entonces al siguiente día que la persona entre a transar para hacer una solicitud que hizo el día anterior. Cada vez esto va a ser menos posible o menos factible a la luz de las ofertas del mercado, y entonces nos lleva al reto de seguir innovando y de terminar este ciclo que probablemente no terminamos a tiempo en la era de la transformación digital, y ahora nos toca hacerlo en la era de las tecnologías inteligentes, que es crecer en la nube. La crisis del COVID aceleró este tema del cambio a la nube para reducir todas estas personas responsables de la infraestructura tecnológica que están 24% monitoreando un servidor que además no es mi core de negocio, para transformar, además permitir ver cómo transformamos un CAPEX que de alguna manera era alto en un OPEX que es variable y que de alguna manera se puede eh, controlar
con un costo total de propiedad más bajo. Entonces, así las cosas, se empiezan estos retos a convertirse en prioridades estratégicas dentro de las entidades financieras en una economía digital, pero más allá de eso también aplica para muchas otras compañías en otros giros de negocio causados por los impactos en COVID, donde canales digitales tienen que ser habilitados en lugar de cajeros y sucursales. Los centros de atención telefónica están afectados por el trabajo remoto. Ya los que tenían los call centers tienen problemas con ausencia laboral por el control del aforo o que sencillamente la gente pues ya no se siente eh, satisfecho de llamar al call center porque no están recibiendo el mismo nivel de respuesta que tenían antes. La búsqueda de soluciones todo en uno, en microservicios para poder actualizar su plataforma rápidamente y convertirse en digitales lo más rápido posible. El tema de las tasas que mencionamos antes y las medidas de gobierno que probablemente implican pruebas de resistencia y resiliencia, impactando la liquidez y el tema de la operación de las compañías. Entonces, ¿cuáles son esas prioridades estratégicas consecuencia de esos impactos? Bueno, primero viene la conectividad perfecta, que es adiós a la oferta estandarizada de productos. Ahora hay que anticipar las necesidades del cliente y hacer una oferta que sea lo más cercano a lo que el cliente está buscando comprar. ¿Sí? Y el canal lo decide el cliente. Los productos altamente personalizados también se deben entregar por canales personalizados. Y todo esto en tiempo real. Las personas no quieren esperar a mañana para pagar, no quieren esperar a otro día para que le confirmen el inventario. Todo es a tiempo real. Entonces, hay que hacer inteligencia impulsada por datos para poder hacer que esa oferta estandarizada en la conectividad perfecta ahora nos construya ofertas personalizadas. Entonces, ¿cómo hago yo para poder personalizar las ofertas? Necesito liberar mi personal de tareas para que se dedique ahora a la elaboración de productos personalizados. Y en ese sentido, pues el tema del manejo de datos y la inteligencia artificial o la inteligencia predictiva impulsada por datos con modelos predictivos se convierte en la herramienta por excelencia que resuelve todo este tema de la administración del feedback del cliente por cada uno de los canales, combinando lo que se llaman datos de experiencia con datos operativos, que para los fines prácticos le llaman ex-datos o datos. La información de ex-datos tiene que ver muchas veces tiene que ver con sentimientos, con bien o con mal se sienten con una transacción, versus que los datos tienen que ver ya con los datos que viajan en la transacción per se, nombre, teléfono, monto y ese tipo de cosas. Sin dejar de mano esta conectividad perfecta y esta inteligencia impulsada por datos no puede dejar de lado el tema de la efectividad operativa, porque entonces esa efectividad operativa no va a permitir que nosotros tengamos personas procesando grandes tablas o personas organizando grandes volúmenes de datos para entonces poder ser procesados. Ahora los procesos de grandes volúmenes de datos tienen que reorganizarse también con herramientas de inteligencia artificial que les permitan a ustedes que de alguna manera haya algún tipo de organización contextual instantánea a medida de que se van dando las operaciones y no como un proceso post-mortem de revisión de la data. Y esto en busca de reducir el tiempo y el esfuerzo de incorporar nuevos clientes a través de la personalización de productos, pero de la reducción de este tiempo ya no se ve ni en segundos. Es una reducción de incorporación de nuevos clientes al absurdo, donde el cliente básicamente, en lugar de venderle, está comprando en paralelo con otros millones de clientes dentro de una plataforma interactiva que le construye productos personalizados. Y eso de la mano con un auxiliar contable que cumpla con normativas contables, que cumpla con todo el tema de la contabilidad detallada del producto, y que me permita de alguna manera tener la visión instantánea de estos
de estos gastos o de estos ingresos en el momento en que ocurren, ¿no? Para poder tener una información financiera y todo mi control de riesgos monitoreado también con herramientas de machine learning o herramientas de inteligencia o de aprendizaje para automatizar los procesos de conocer a su cliente, de administración de todo lo que tiene que ver con declaraciones de gobierno para lavado de dinero, si ese es su mercado o si tiene que ver temas fiscales, integrando los sistemas con los esquemas regulatorios del país que apliquen y de alguna manera asegurando de que la data también está encriptada y almacenada de la manera correcta, eh, usando blockchain para todo el tema de la transparencia. Entonces, es así como de alguna manera se genera este ADN de lo que en SAP se llama la empresa inteligente para poder librar la batalla de la era de compañías inteligentes y este nuevo ADN con procesos asistidos de principio a fin con inteligencia artificial permiten crear en la parte de experiencia del usuario, obtener esta ex data de clientes, empleados, incluso de data conceptual de la experiencia contra el producto y contra la marca, para procesarla vía analíticas con estas inteligencias artificiales y herramientas de machine learning que le permitan generar data operativa que mejore los procesos de compra, abastecimiento, producción, si es el caso, el área financiera, que es la que estamos atacando en esta presentación, la parte de gestión de nuevos clientes y gestión de apertura de nuevos clientes. Y por otro lado, pues de alguna manera gestionar esta data con otras herramientas también de integración y estructuración de administración de datos que permita que esta información se almacene de la manera más saludable y que se pueda volver a consumir en el ciclo. Entonces, es un ciclo muy simple que requiere de herramientas que permitan esta integración simple, este fluidez simple y no de generar capas sobre capas y capas que aumenten la complejidad tecnológica. En el tema de los procesos en general de la parte eh, operativa y financiera, todo el modelo de empresa inteligente está centrado en dos grandes perspectivas, la oficina del COO y la oficina del CFO, donde la primera representa el core de su entidad, ¿verdad? Si usted es una entidad financiera, entonces coloca depósitos, créditos, gestiona pagos o gestiona cobranzas. Pero si es otro tipo de industria, pues allí tiene seguramente un core que SAP también seguramente tiene desarrollado. Y en todos los escenarios, esa oficina del COO que viene a responder de las necesidades de los clientes en el mercado y de las relaciones que tienen con otros socios de negocio, ese core va a, de alguna manera capturar esta información de sentimientos y esta información de satisfacción del cliente mientras el cliente está interactuando con las inteligencias artificiales y las máquinas de aprendizaje dentro de una solicitud de crédito, de una solicitud de cuenta corriente o dentro de la gestión en que realiza sus pagos. Entonces, toda esa oficina de COO que corresponde a un core en el giro de negocio al que usted pertenece, está íntimamente integrado con, ahora sí, con el ERP, que es la oficina del CFO. Esa oficina del CFO tiene una plétora de funcionalidades inteligentes que le permitirán a ustedes responder con la misma velocidad que el negocio está respondiendo a esta experiencia de usuario, responderle a su área operativa con información referente al manejo de flujo de caja, al manejo de las inversiones, el capital disponible ocioso, la fuente de fondos, todos con inteligencia artificial
o bien si quiere inteligencia artificial para el control de sus gastos o para el proceso de compra, donde le va a sugerir desde qué materiales han sido los últimos con más compras, los que han sido reemplazados por otros o cuál es el proveedor que mejor precio tiene, como las inteligencias artificiales más obvias que van a conseguir durante la interacción con el sistema. No es algo que tienen que irse a una solución adaptativa separada para buscar recomendaciones, sino que mientras usted está haciendo su operación, en una esquina superior derecha le están saliendo recomendaciones de cosas que se pueden hacer, aprovechar, hasta incluso pues textos predictivos de cosas que puede ir escribiendo o nombre de los materiales que deben almacenarse en inventario. Entonces, eso de la mano de todo ese esquema de inteligencia artificial interactuando con su contabilidad, el proceso de contabilidad se debe actualizar al instante que se realiza la transacción operativa, sin intermediarios tecnológicos, sin procesos en batch, utilizando un único catálogo contable que cumplirá con todas sus normativas, con la interna, con la NIF, con la regulatoria, con la fiscal o si tiene alguna regulatoria de superintendencia. Y al mismo tiempo va a tener también en tiempo real estados de resultados, estados de balance de posición financiera a nivel de tiendas, a nivel de compañías, a nivel de grupos de compañías, a nivel de sucursales o a nivel incluso de áreas de negocio, sin esfuerzos de consolidación, de conciliación, de eliminación o integración contable, ya que esto lo va a estar haciendo el sistema al mismo tiempo que usted lo está operando. Se refiere al tema de subledger separados, a una contabilidad general y a todo el tema del cumplimiento, siempre de la mano con planificación y inteligencia artificial para el presupuesto y la colocación del dinero. Todo este modelo va a estar siempre sostenido en gente, en toda la administración de la fuerza laboral. Eso completa el esquema de la solución de negocios en general, que son las plataformas transversales que administran al personal. Y por otro lado, a una plataforma digital que le permite a usted hacerle frente a todas esas tecnologías nuevas o a las tecnologías que lamentablemente no han tenido la velocidad correcta de madurez y como consecuencia de eso pues tiene que sostenerla porque es lo que ofrece su partner de negocio a pesar de que usted sí evoluciona su plataforma. Entonces, así las cosas. Eso es la empresa inteligente a la que un ERP debe responder. Y entonces, bueno, ya con todas esas características, ¿cuál es la visión general con el que el ERP de S/4HANA de SAP cubre esas necesidades? Bueno, para empezar, es el ERP más moderno que impulsa la excelencia operativa y la innovación del modelo empresarial porque se mantiene siempre al día con la era en la que la humanidad se encuentra. Hoy en día estamos en la era de la empresa inteligente y este ERP está alineado con todas las inteligencias artificiales que una empresa inteligente debe tener. Es un ERP de los más amplios, tiene 25 sectores industriales, 25 cores de negocio en 25 sectores diferentes, cubre 30 idiomas en 180 países, está implementado en el 80% de las compañías grandes a nivel mundial. Y los procesos están profundamente integrados. Este concepto de profundamente integrado ya no hay manera de explicarlo. Se ha malversado tanto el concepto de integración que se utilizan distintamente para soluciones que necesitan dos y tres y cuatro y más capas de intermediación para realmente integrarse. Y se utiliza también el concepto de integración para estas soluciones que no necesitan ningún intermediario. Entonces, lo que tocó fue inventar un nuevo concepto y por eso ya no se dice integración, sino ahora se dice profundamente integrado. Y es en este punto donde SAP muestra su ADN como ERP. Yo creo que SAP en esto es único, es un diferenciador único, porque no necesita intermediarios para integrarse, es un solo bloque.
Sí se contextualiza en módulos, pero más por razones comerciales. Cuando usted dice que quiere el módulo de compras o quiere el módulo de presupuesto, son más razones comerciales porque el ADN o técnicamente hablando, los módulos están en un solo programa, son uno solo. Y entonces, por ejemplo, cuando usted recibe la factura de un proveedor, instantáneamente y sin intermediación tecnológica, sin batch, sin MDMs y sin ningún otro intermediario tecnológico o algún operador en el área de tecnología, que visualice que el asiento contable realizó el devengo en presupuesto y realizó la contabilización en el auxiliar, el ERP realiza todos esos trabajos sin esa intermediación. Se afecta la previsión del flujo de caja instantáneamente con el mismo botón, se actualiza el costo del proyecto, si aplica, si fuera que el costo aplica para un proyecto o si debe realizar el alta de un activo. Todo esto en el mismo segundo que usted aprieta el botón para aceptar la factura del proveedor. Y sencillamente esto no lo encontrará en otra solución en el mercado. Así de sencillo, que no necesite intermediaciones ocultas en el área de tecnología, sí, que probablemente para el usuario final pasen desapercibidas de alguna manera hasta que cause un error, pero que de alguna manera están allí y que van a ser un obstáculo eventualmente cuando usted quiera evolucionar, porque va a tener que, en vez de migrar solo una capa, va a tener que migrar la capa que está utilizando más los otros 4 intermediarios. La oferta de inteligencia artificial está lista en esa parte de UX, inteligencia integrada. La oferta está lista para ser utilizada. Son más de 150 casos o más de 150 entidades de inteligencia artificial utilizadas a lo largo de los procesos empresariales, donde usted no tiene que desarrollar nada, no es una adaptive solution que hay que desarrollarlo durante el proyecto y que al final termina siendo un sistema experto con reglas. No, es una entidad totalmente funcional y además toda la cadena de valor de su operación en el ERP se gestiona a tiempo real. Los análisis, los informes, toda la planificación integrada es en tiempo real, no necesita de alguna manera procesos de cierre o procesos en batch. Y por otro lado, el enfoque aún así puede ser híbrido en el contexto de que hay entidades financieras donde su regulador no le permite estar en la nube. Entonces, si a usted no le permiten estar en la nube, ¿cómo va a implementar algo en la nube? Pero por otro lado, usted sabe que lo más conveniente es implementar que la planificación de su compañía sí esté en la nube. Entonces, ¿por qué no escoger la parte contable que el regulador no le deja tener en la nube, dejarla en sus servidores o en una nube privada, mientras que la parte que si quiere tener en la nube lo pueda tener en la nube? Bueno, esta es una flexibilidad que solo S4HANA le puede ofrecer. Usted puede tener lo que usted quiera on-prem y lo que usted quiera en la nube. Entonces, de alguna manera permite esa convivencia híbrida de cumplir todas las necesidades, porque no todos tenemos pues el mismo marco regulatorio. Pero si por otro lado quiere irse todo a la nube, pues también no tiene ningún problema. Y es por eso que expertos en procesos emiten recomendaciones. Por ejemplo, dice la gente de McKinsey, en el 2018 descubrimos que con estas tecnologías se ha demostrado que se pueden automatizar por completo el 42% de las actividades financieras y más de un 19% en otras actividades. Imagine automatizar el 42% de las actividades financieras con inteligencia artificial. ¿Qué podría hacer con ese recurso en la personalización de productos? Cerca del 50% del tiempo real de los equipos de finanzas y seguros se dedican a recolectar y procesar datos. O sea, no es a generar información con los datos, sino es a procesarlos y organizarlos. ¿Qué pasa si ahora una inteligencia artificial los recolecta, los procesa y lo organiza? Entonces, dejando a su gente tiempo para habilidades que tienen que ir más acorde con la inteligencia humana. El 90% de las organizaciones financieras ven datos y analíticos como una prioridad de inversión alta o moderada. Eso fue en el 2019 una opinión de KPMG. Entonces,
Esto es lo que se anda buscando, pero ¿cómo se logra todo esto con un ERP? Pues asegurándose que no solo se entrega una solución alineada con la era de tecnologías emergentes, eso para cumplir con todo esto también es insuficiente, sino que además se debe recopilar las necesidades de nuestros clientes. Y en eso SAP tiene más de 40 años, con un ERP nadie tiene más de 40 años o siquiera 30 años en comparación con ERP, conociendo el negocio de ERPs. Y entonces ese S4HANA le va a permitir a usted manejar su negocio usando mejores prácticas de industria, con soluciones por cada línea de negocio, usando inteligencia en tiempo real, capturando por rol en distintos dispositivos toda esa experiencia de usuario, manteniendo la seguridad y cumplimiento con un ambiente abierto y escalable a nivel tecnológico, porque permite un único código de programación en un único modelo de datos con una sola semántica y una única experiencia y una, mejor dicho, integral experiencia de usuario. Y además le permite a ustedes desde el lado de tecnología decidir cómo lo quiere, si lo quiere totalmente en cloud, si lo quiere híbrido o si lo quiere híbrido, mitad de un hyperscaler y otra mitad de su servidor. En fin, es una entrega que cumple con cualquiera de las necesidades. Y las best practices en este tema no son una malversación de un discurso de ventas, no es lo que sucede con otras marcas, sino que hay un website donde están estas prácticas escritas, donde incluyen un flujo del proceso y de alguna manera incluye las recomendaciones necesarias para poder realizar la implementación. Entonces, en resumen, un ERP debe ofrecer de punta a punta una plataforma digital que cubra desde el punto de vista de la vicepresidencia financiera todo lo que tiene que ver con la planificación y análisis financiero, estrategia y comunicación, planificación, presupuesto y previsión, contabilidad y gestión, rentabilidad y gestión de costos, con todo el tema que tiene que ver con monitoreo de los costos y sus reportes en tiempo real, igual que asegurándose que todo el tema de la contabilidad y cierre financiero ocurren en tiempo y forma, tanto a nivel auxiliar como general, asegurando contabilidad financiera, cierre individual por sucursal, por sector, por el área que usted escoja, en tiempo real, cierre corporativo, reportes financieros, toda la parte de gestión financiera, gestión de impuestos y finalmente gobernar el proceso de cierre financiero, orquestando que cada paso entregue su porción y así poder acortar los tiempos de ciclo. Las operaciones financieras o la parte operativa que genera operaciones financieras también cubiertas de punta a punta en lo que tiene que ver con todo el tema de ventas al cobro, que cada vez que se gestione una venta, se gestione y toda la parte de cobranza se materialice toda la gestión de ingresos. En el tema de las compras al pago, lo mismo, que se gestione el presupuesto en línea, en tiempo real, se carguen a los proyectos y se generen los estados consolidados a tiempo y forma, la gestión de inmuebles, alquileres y rentas, gestión de impuestos, que tenga gestión de viajes y gastos, gestión de servicios compartidos y que permita un gobierno de los procesos financieros pendientes de cada área de negocio. Y por otro lado, pues también todo este tema de pagos y comunicación con bancos, la gestión de caja y liquidez que inyectan el dinero que se va a tener utilizado en la gestión de deuda e inversiones, los flujos, así como los flujos de caja predictivos, gestión de riesgo financiero, gestión de riesgo en commodities, todo lo que tenga que ver con tesorería corporativa y con esa parte de gestión de tesorería, operaciones financieras, contabilidad y planificación, siendo cruzados con las tres líneas principales de defensa de siempre, que es la gestión de riesgos empresariales, el monitoreo automatizado, el control y cumplimiento en general de los operativos, la gestión de auditoría y la parte de comercio internacional. Y no hay que dejar de lado algo que siempre es importante, que es el tema de cómo hacemos para delegar, hacer
hacer una delegación correcta de las funciones y de las responsabilidades o de las tareas y responsabilidades a través de una adecuada administración de identidad y acceso, las posibilidades de single sign-on para facilitar el manejo de contraseñas, todo el tema que tiene que ver con acceso y seguridad y controles para evitar prevención de pérdida de datos y todo lo que tenga que ver con gestión de riesgos y controles de tecnología. En resumen, las características más relevantes siempre van a ser las que ya hemos mencionado, que tiene que ver con el tiempo real en la contabilidad, un catálogo que tiene que cumplir con todas las necesidades normativas, un robusto manejo, que tal vez eso no se habla tanto en la parte tecnológica de la cadena de desarrollo, porque hay soluciones que solo ofrecen una caja productiva y no ofrecen una manera de administrar ambientes de pruebas y ambientes productivos de la manera correcta para que se pueda asegurar una continuidad de negocios. La funcionalidad completa y profundamente integrada, ya en el concepto que hablamos de profundamente integrada, para todos los temas que tengan que ver. El soporte como compañía, la única compañía dispuesta a firmar contratos directos para avalar o garantizar la calidad de sus procesos de implementación es SAP, es uno de los distintivos. Si usted pregunta en el mercado quién avala el producto que vende, pues muchos le van a decir que lo avalan, pero a la hora de firmar el contrato, pues no están como muy anuentes a firmarlo. Y por esa razón, el SAP humildemente se hace distintivo también en el aval a su producto. Y bueno, así es como luce el ERP de Forjana, las características que se muestran aquí de una interfaz donde de alguna manera se pueden ver informaciones contextuales y se adapta a la medida con gráficos y la información que queremos al instante, es un look and feel que nos permite de alguna manera generar cuadros de mando que faciliten la operación y la visualización instantánea de la información que más relevante tenemos. Entonces, así las cosas, podríamos decir en un resumen que si quisieran revisar cuál es el modelo de evolución que SAP tiene, aquí tienen una entrega de lo que hace casi que trimestralmente SAP en lo que tiene que ver con Machine Learning. Todas las cabecitas rojas son nuevas entregas de inteligencia artificial y modelos de aprendizaje predictivo sin necesidad de supervisión humana. Y por otro lado, en las estrellas están viendo las innovaciones que están entregando dentro de la siguiente generación de la era tecnológica que está empezando en el 2021 y para el cual ya ese SAP va a estar actualizado para cuando usted decida dar el salto, si decide implementarlo como solución.